Muy buenas noches a todos. Pues continuamos con esta interesante serie sobre la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando de 3 aspectos de su vida muy importantes. El primero, el gran milagro de su nacimiento, ese nacimiento virginal. Y dijimos que aunque Jesús recibió su naturaleza humana a través de su madre, María, también su identidad divina vino a través de su concepción por el Espíritu Santo. Hablamos y exploramos 7 pruebas sobre su milagroso nacimiento virginal. Recuerden que esta serie es como si fuera un estudio de apologética. Y también hablamos sobre la manera como el Señor inició su ministerio y el propósito de que Él viniera a esta tierra. Y finalizamos con este tercer aspecto que fue una profunda reflexión sobre su muerte y su resurrección. Y yo espero que todo esto nos lleve a enamorarnos más del Señor a través de conocerlo de una manera mucho más profunda, de acuerdo a todo lo que nos muestra su palabra. Y bueno, esta noche vamos a hablar sobre cómo era el mundo cuando Jesús nació. Y yo creo que conocer el entorno de ese tiempo nos va a ayudar a comprender esa reacción tan negativa de los líderes religiosos y también la reacción de la gente ante las enseñanzas del Señor Jesucristo y su manera de vivir. Y para finalizar este capítulo, también quiero que podamos hablar sobre una bella mujer, la Virgen María. Creo que a la luz de la palabra del Señor tenemos muchos aspectos que nos muestra la palabra, muchas virtudes en ella, de los cuales nosotros podemos tomar lecciones para poder vivir una vida agradable y recta delante de Dios. Entonces, si me permiten, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos instruya esta noche. Señor, te damos tantas gracias porque nos has permitido continuar estudiando tu palabra, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel a tus promesas, porque podemos caminar con la seguridad de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, de que tú nos amas y de que cada una de nuestras vidas tiene un propósito establecido por ti, un propósito eterno. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu y nos enseñe y nos muestre tu verdad, ese mensaje que tú tienes personalizado para cada uno de nosotros. Unge mis labios, Señor, y sé tú quien hable a través de ellos. Asimismo, prepara nuestros corazones para que tu mensaje caiga en tierra fértil y de mucho fruto, al 100%. Gracias, Señor. Bien, pues vamos a hablar, como les digo, sobre el mundo cuando Jesús nació. La Biblia primeramente nos habla de una viuda de edad muy avanzada que vivió en la ciudad de Jerusalén en los días antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Y esta viuda se llamaba Ana. La historia la podemos ver en Lucas 2, versículos 36 al 38. Esta mujer, dice la palabra, que no se apartaba del templo, servía en él de día y de noche, intercediendo por su pueblo. Esta mujer se había casado aproximadamente en el año 91 a.C. y su esposo había muerto 7 años después. Y desde entonces, junto con muchos otros, oraba continuamente delante de Dios, ayunando por la venida del Mesías. Era una mujer que conocía las Escrituras, conocía la profecía del Antiguo Testamento y junto con otros oraba, ayunando, intercediendo por la venida del Mesías, ese Salvador y ese Consolador para el pueblo de Israel. A lo largo de la vida de Ana había presenciado cómo el mundo atravesaba grandes cambios políticos. Esta mujer también fue testigo de los grandes reinos que se levantaron y cayeron en su lucha por el poder mundial. Y sin embargo, fíjense, sus oraciones y las de muchos otros como ella cambiaron el mundo más que todos los ejércitos de los emperadores romanos. Y esto es porque la oración del justo tiene poder.
Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque estamos viviendo una situación muy difícil a nivel mundial que aparentemente no tiene una respuesta. Nadie tiene una respuesta, pero Dios sí la tiene. Y si nosotros nos unimos en oración, en ayuno, en intercesión, a clamar por nuestra nación, a clamar por nuestro mundo, esa oración puede mover montañas y puede traer algo grande, un gran avivamiento, como sucedió en los tiempos de Ana con la venida del Mesías. Durante el reinado de Augusto César, un hombre llamado Herodes había presenciado estos eventos y siempre tuvo mucho cuidado de brindarle su apoyo al equipo ganador. Como recompensa por sus servicios, Augusto César lo nombró rey de Palestina. Herodes, dice la palabra, que era un rey ambicioso y despiadado, y fue él quien embelleció Jerusalén. También fue él quien construyó el segundo templo de Jerusalén. Recordemos que el primero lo había construido Salomón, el hijo del rey David, el cual fue destruido cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo, exiliado a Babilonia. Entonces este primer templo fue destruido por Nabucodonosor, pero Herodes construyó el segundo templo. Y es precisamente en ese segundo templo donde Ana oraba de día y de noche, ayunando por la venida del Mesías que tanto había sido prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Un día, de esos tantos que esta mujer oraba y ayunaba, el Espíritu Santo testificó a su espíritu que cierto niño que estaba siendo presentado por sus padres en ese templo no era otro que aquel que iba a traer la redención a Jerusalén. Entonces dice la palabra que Ana se dio prisa y entrando al templo dio gracias a Dios y le dijo a toda la gente que él era quien salvaría a Israel. Aproximadamente por ese mismo tiempo, también dice la palabra que un hombre justo y piadoso llamado Simeón, un señor también de avanzada edad, él también estaba esperando la consolación de Israel y él tuvo una revelación similar, también por el Espíritu Santo. Y fue al templo donde se encontró con José y con María y el niño Jesús. Y después de ver al bebé y tomarlo en sus brazos, dice la palabra que bendijo a Dios y dijo: ahora, soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Dios contestando la oración de hombres y mujeres fieles que persistían en la oración, en el ayuno y en la intercesión por su nación. Con la aparición del Mesías en esta tierra, una fuerza completamente nueva vino al mundo. Y si queremos comprender mejor el gran impacto de la primera venida de Jesús en la tierra, entonces debemos de comprender cuál era el estado de la nación de Israel en ese momento, en el momento en que nació el Señor Jesús. Por lo tanto, permítanme que brevemente veamos las condiciones existentes en la nación de Israel que verían pasar la vida del Mesías. Al leer a través de la Biblia y pasar del Antiguo al Nuevo Testamento, muchas veces podemos pensar que el pueblo de Israel en ese tiempo era el mismo tipo de gente que el Señor había sacado de Egipto y que habían transitado por el desierto hacia la tierra prometida. Pero fíjense, durante los 400 años que transcurrieron después de los días del profeta Malaquías, es decir, cuando terminó el Antiguo Testamento y en ese lapso de 400 años donde inicia el Nuevo Testamento, tuvo lugar en Israel el mayor cambio que jamás haya ocurrido en la historia de cualquier nación. Es decir, la nación no quedó igual.
Hubo una verdadera y radical transformación. Incluso el idioma de la gente había cambiado, así como muchas de sus costumbres e instituciones. Primeramente, fíjense, la política en la nación de Israel cambió. En los días de Esdras y de Nehemías, si leemos en el Antiguo Testamento, la nación se había organizado como una especie de estado teocrático, donde las políticas de gobierno se regían por los principios de Dios, ¿sí? Pero después de ese tiempo, un conquistador tras otro fueron cambiando gradualmente todo, hasta que finalmente el Estado judío cayó completamente bajo el poder de Roma. Y eso era lo que estaba sucediendo en los tiempos en que nació el Señor Jesús. La dinastía de Herodes, que llegó al poder en unos años antes del nacimiento de Jesús, sometió a toda la nación de Israel. Los soldados romanos estaban estacionados por todo el país. Los recaudadores de impuestos igual estaban cobrando impuestos en todas las ciudades de Israel, tanto chicas como grandes. También la vida religiosa de la nación sufrió muchos cambios y muchas divisiones. Fíjense, la palabra de Dios nos habla del Sanedrín, que era el organismo religioso supremo de la nación, y conservaba solamente una sombra del poder. Es decir, no tenían todo el poder porque ellos eran tan solo títeres de Roma y estaban sujetos a los gobernantes imperiales y a los cambios que estos sugirieran. El patriotismo religioso y nacional ardía con una pasión feroz en ese momento de la historia, cuando Jesús nació. La vida religiosa en general, en todo Israel, era mucho más ortodoxa que en cualquier otro periodo anterior. La gente en ese tiempo llenaba las sinagogas los días de reposo, donde oraban, escuchaban la lectura de las Escrituras y escuchaban la exhortación de un rabino. Estos eran los maestros de las Escrituras. Estos habían sugerido muchas escuelas, que abrieran muchas escuelas de teología, donde también se interpretaban los libros sagrados. Pero aún con toda esta actividad religiosa, es triste que la verdadera espiritualidad, esa verdadera relación con Dios que el pueblo algún día tuvo, había declinado. Porque la religión, el legalismo, siempre va a matar esa verdadera pasión de una relación íntima y estrecha con nuestro Dios. Al estudiar el Antiguo Testamento, vemos que hubo periodos de total deserción religiosa en el antiguo Israel. Sin embargo, fue el tiempo cuando también surgieron muchos grandes profetas que hablaban a la conciencia de la nación y mantenían un contacto con el cielo. Sin embargo, durante estos 400 años no había habido un profeta en Israel. Fue un tiempo de silencio total de parte del cielo. Y esto nos ayuda a comprender el porqué de ese legalismo tan grande en los tiempos en que vino el Señor Jesucristo a la tierra. Para el tiempo en que Jesús vino al mundo habían surgido varias sectas religiosas nuevas. Fíjense, una de esas sectas fueron los fariseos, muy mencionados en la palabra de Dios, estos archirrequete enemigos del Señor Jesucristo, que se creían superiores al resto de los judíos. Caracterizados por una estrechez extrema, estaban comprometidos con el legalismo religioso, eran súper legalistas, obedeciendo estrictamente las leyes de Moisés y su apariencia externa. Es decir, ellos se preocupaban mucho más por aparentar ser súper religiosos, como yo les decía a las chicas de Mujer de Éxito, súper espiritifláuticos, que realmente tener una relación íntima y estrecha con el Señor. También estaban los escribas. Estos estaban asociados con los fariseos y se dedicaban a copiar las Escrituras. Profesaban gran reverencia por las Escrituras,
Dice los historiadores que ellos contaban cada palabra y letra en ellas para que no hubiera ningún error en la traducción. Sin embargo, su interpretación del Antiguo Testamento era completamente legalista y pasaban de largo gran parte de lo espiritual de lo que las Escrituras contenían. O sea, se preocupaban más por cumplir la ley que por agradar a Dios. Estos eran los escribas. Y estaban los rabinos, los maestros que enseñaban en las sinagogas. Estos agregaron también su gran cantidad de opiniones a las Escrituras y con el paso del tiempo, fíjense, aún los escribas llegaron a considerar estas tradiciones tan autorizadas como los mismos escritos sagrados. Por inspiración divina, ¿verdad? Porque la palabra de Dios fue escrita por hombres, por inspiración divina. Sin embargo, en estos tiempos, los escribas empezaban a darle más importancia a la tradición que a las mismas Escrituras. La multiplicación de interpretaciones finalmente alcanzó tales proporciones que reguló cada detalle de la vida humana en la nación de Israel, tanto lo personal como lo doméstico y social de cada individuo de la nación de Israel. Una carga pesadísima. Y estas fueron las tradiciones que se enseñaron a la gente en las sinagogas. Se convirtieron en esta carga tan pesada de llevar. La gente terminó por no poder soportar el peso de la ley. Las cuestiones espirituales y morales que Moisés había enseñado al pueblo de Israel, porque Dios así se lo había pedido, fueron olvidadas a medida que los rituales y las ceremonias se multiplicaron y crecieron en exceso. Llegó a ser mucho más importante las tradiciones y los rituales que las cuestiones verdaderamente espirituales. Por otro lado, también estaban los saduceos, que tanto hemos escuchado en la palabra. Estos se puede decir que eran los modernistas de su época. Estos rechazaban la autoridad de la tradición, pero su protesta era principalmente negativa. O sea, todo era no y no había otra opción. No tenía nada que ofrecer en lugar de las tradiciones. O sea, no las queremos, pero no damos otra opción. Era un grupo de hombres totalmente materialistas. Muchos de ellos eran hombres ricos. Se burlaban de la exclusividad de los fariseos, pero al mismo tiempo habían perdido toda la fe en lo que una vez había sido la esperanza de la nación. Los saduceos no creían en milagros ni en ángeles. Imagínense una fe completamente muerta. A los saduceos se les describe mejor como un grupo sofisticado y mundano con una apariencia superficial de religión que reflejaba la cultura griega y disfrutaba de las diversiones extranjeras. Adoraban la riqueza y la posición social. Una sección especial de los saduceos halagó tanto a Herodes, buscaron su favor y por eso fueron llamados herodianos. Todos estos grupos religiosos fueron los que se opusieron a nuestro Señor Jesucristo, a sus enseñanzas. Como les digo, todos estos fueron los que se opusieron a Él y fueron sus archienemigos durante todo su ministerio. Siendo religiosos, no pudieron ver que el Hijo de Dios, el Mesías, su Salvador, había llegado y vivía entre ellos. Por su legalismo religioso no pudieron ver a Jesús, no pudieron ver al Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, que traería esa restauración a la nación de Israel. Esto es algo tremendo porque, como les digo, el legalismo nos deja cegados, no nos permite ver el mover del Espíritu Santo, no nos permite ver la obra de Dios. Fuera de estos grupos religiosos, por supuesto, estaba también el resto del pueblo, la escala social más baja, los publicanos, las rameras y los pecadores, los relegados, los que a nadie le importaban, solo a Jesús, por supuesto. Este último grupo era el pueblo que Dios había llamado una vez hijos de Abraham.
Estas eran las personas a las que Dios había prometido que el Mesías vendría para ser la esperanza de Israel. Y entre ellos, entre esos relegados que a nadie le importaban, estaban Ana y Simeón, quienes oraban de día y de noche, con ayuno y lágrimas, para que el Señor pudiera venir a redimir a su pueblo de sus pecados. Quienes también, por supuesto, tuvieron ese gran privilegio y el honor de ver a Jesús, la esperanza del mundo, con sus propios ojos. Y como les digo, hoy tú y yo podemos ser como Ana y como Simeón y podemos clamar a Dios por una respuesta ante la adversidad que tenemos frente a nosotros. Y tú y yo, por clamar a Dios de día y de noche, de todo corazón, con un corazón puro y limpio delante de Él, teniendo un deseo y una pasión genuina por agradarle, por hacer su voluntad, nosotros también podemos llegar a tener ese privilegio de ver la respuesta de Dios a nuestras peticiones. Pero hay que clamar sin cesar, sin desmayar y sobre todo sin dudar que la oración es poderosa. Bien, como les dije, creo que estudiar la vida de Jesús tiene que incluir también a María, la madre de Jesús. Y como madre de Jesús, María se distingue de todas las demás mujeres. Ningún otro ser humano en la historia ha sido jamás tan honrado como lo fue ella. Tanto que el ángel Gabriel y también Isabel, la esposa de Zacarías, la madre de Juan el Bautista, le dijeron: bendita tú entre las mujeres. Una mujer bendita entre las mujeres. Y para obtener la imagen real de María como la madre de Jesús, yo creo que nosotros tenemos que dejar de lado toda idea y todo concepto preconcebido y limitar nuestra atención exclusivamente a lo que dice la palabra de Dios acerca de ella. Y eso es lo que yo quiero hacer en esta segunda sección de este capítulo. La Biblia nos muestra que María tuvo un comienzo humilde. Era una mujer campesina que vivía en el pueblo de Nazaret, de una familia muy pobre, aunque ella era de la línea genealógica del rey David. Ella, por lo que dice la palabra, parecía una joven reservada, a quien no le gustaba llamar mucho la atención, pero sin duda una mujer que buscaba agradar a Dios con su vida. Y la primera vez que se menciona a María en las Escrituras, vemos que es una jovencita que apenas se encuentra en su edad de adolescencia. Como sabemos, el matrimonio a muy temprana edad era algo muy común en el Oriente y más en esos tiempos. Y como lo muestran las Escrituras, a esta jovencita un día le llegó una revelación sorprendente y abrumadora. Lucas 1, 26 al 29 nos dice lo que sucedió. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Probablemente los primeros pensamientos de María fueron de desconcierto y de temor, por supuesto. Imagínense primero la aparición de un arcángel, que de por sí eso ya es motivo suficiente para temer. Pero luego también el mensaje que este ángel venía a traerle a esta jovencita. Y esto debe haberla asombrado muchísimo. Pero la Biblia nos muestra que María logró calmarse y se inclinó en sumisión completa al ángel y escuchó lo que el ángel tenía que decirle. Lucas 1, 30-38 nos dice que el ángel le dijo: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora
concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué tremendo mensaje. Apenas puedo imaginar la sorpresa y el asombro que María debió sentir al tener a este imponente arcángel frente a ella con este mensaje tan poderoso. María recuperó su capacidad de pensar y respondió humildemente, con sencilla dignidad. Fíjense, ella no dijo como Zacarías, si recuerdan la historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando el ángel se le apareció y le dijo que sería padre en su edad ya tan avanzada. Dice la palabra que él preguntó: ¿cómo podré estar seguro de esto? En cambio, fíjense, en este pasaje que acabamos de leer, la pregunta que hizo María fue: ¿cómo será esto? O sea, la pregunta de Zacarías es una pregunta de incredulidad. ¿Cómo puedo estar seguro de que este mensaje es genuino o de que esto va a suceder? Sin embargo, la pregunta de María era una pregunta sobre cómo se desarrollaría el evento. María no dudó de que esto fuera a suceder, solamente preguntaba cómo se desarrollaría ese evento. El ángel le informó a María que la concepción ocurriría por el poder directo del Espíritu Santo, que la iba a cubrir con su sombra y que el niño que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios. Y me encanta porque con humilde sumisión la joven dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermoso, porque ella no pensó en las consecuencias tan difíciles que ella iba a tener que atravesar, sino ella lo que buscaba era agradar a Dios con su vida, sin importar el precio. Después, es curioso, pero se nos dice que levantándose María en esos mismos días, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Esto lo vemos en Lucas 1:39. Pero ¿cuál sería la razón de María para darse tanta prisa de salir de Nazaret para ir a Judá? ¿Sería que la madre de María era una mujer muy estricta, a la cual no le podría ella tener confianza para contarle lo que le había sucedido? ¿Sería que María era huérfana para ese entonces? Pues la palabra de Dios no nos dice nada al respecto, por lo tanto no podemos saberlo, pero el hecho de que María se dio prisa para salir sí tiene mucho significado. Es evidente que para María era importante tener un tiempo para reflexionar sobre el significado de esa extraña experiencia y adaptarse a ella. Imagínense, estamos hablando de una jovencita, una adolescente, soltera, sí, comprometida y desposada, como lo vimos la semana pasada, pero ella todavía no vivía con su esposo. Ella todavía estaba en casa de sus padres. Pero por este pasaje, aparentemente, María no tenía a nadie a quien confiarle esta experiencia tan extraordinaria. Además, recuerden que las mujeres tenemos como esa
manera de descubrir cuando otra mujer está embarazada. Hay algo en el aspecto que nos dice que una mujer está embarazada y tal vez ella temía ser descubierta por sus vecinas, por sus compañeras, por sus amigas o aún por su madre. Y aunque estaba comprometida con José, tampoco sentía que él fuera el indicado para hablar de esta experiencia con el ángel en ese momento en particular. El ángel Gabriel le había mencionado, como acabamos de leer, que su prima Elizabeth había concebido un hijo en su vejez. Y aparentemente María se sintió que Elizabeth podía ayudarle con esa sabiduría y ese consejo que tanto necesitaba en ese momento. Así que María sabiamente buscó una mentora, una mujer con experiencia, con sabiduría, una mujer de la cual ella podía aprender y podía tomar consejo de cómo hablar de esta situación con José y con su familia. Así que dice la palabra que María emprendió el viaje hacia la casa de Elizabeth, que no estaba ubicada muy lejos de Jerusalén, y recibió una muy cálida bienvenida por su prima Elizabeth y por su esposo Zacarías, que fue muy reconfortante para ella después de haber vivido esta impresionante experiencia. Incluso dice la palabra que cuando María entró en la casa y saludó a Elizabeth, ella fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y comenzó a profetizar. Todo esto el Señor ya lo tenía preparado para ministrar el corazón de María. Y hablándole a María como la madre de mi Señor. Así dijo Elizabeth, la madre de mi Señor, todo por inspiración del Espíritu Santo. Lucas 1, versículos 41 al 45 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó. Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Wow. Las palabras de Elizabeth sin duda fueron habladas por inspiración del Espíritu Santo. Y fueron justamente las palabras que María necesitaba escuchar como una confirmación de la experiencia que ella había tenido. Después de las palabras proféticas de Elizabeth, dice la palabra que María también fue llena del Espíritu Santo y contestó de la siguiente manera. Versículos 46 al 55. Es un cántico de júbilo que sale de su corazón al recibir esta confirmación de esta experiencia que ella había tenido. Y dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Estas palabras también son palabras proféticas inspiradas por el Espíritu Santo. Es, como les digo, un canto de júbilo que brotó de sus labios, que revelaba esta estrecha relación que ella tenía con Dios.
una verdadera relación espiritual. Este pasaje nos muestra que María encontró en Elizabeth una verdadera madre espiritual en Israel, una consejera, palabras sabias. Pasaron muchas horas juntas hablando sobre el tremendo significado de lo que ambas estaban por vivir. Y seguramente Zacarías se sentaba cerca de ellas con los labios sellados por el Espíritu Santo, como saben, cuando tuvo la visitación del ángel y dudó, el ángel le dijo que sucedería, que él tendría un hijo y que se llamaría Juan, pero que hasta que eso sucediera, él volvería a hablar. Por lo tanto, sus labios permanecían sellados por el Espíritu Santo, pero él podía escuchar mientras veía la bondad de Dios. María pasó 3 felices meses en casa de Elizabeth, pero finalmente llegó el momento tan esperado donde tenía que regresar a Nazaret. Y aunque María seguía siendo una joven virgen, pronto se enfrentaría a ese problema al cual se enfrentan tantas jovencitas que quedan encinta antes de casarse. Ella sabía que no podría ocultar su estado mucho tiempo más, pero naturalmente ella dudó en hablar de su experiencia. De hecho, imaginemos, ¿cómo podría María revelar a sus amigos, vecinos y familiares o incluso a José una experiencia que a los ojos de todos parecería absolutamente imposible? Esto nunca había sucedido. Nunca había sucedido. Era una situación absolutamente imposible, humanamente hablando. Imaginemos cómo se sentía María en esos momentos. Pero llegó ese terrible día en que José se dio cuenta de su condición. Y aunque él no le había dicho nada, María sabía que él dudaba de ella. O puede ser que ella misma le haya contado su historia, pero ¿cómo podía creer José una historia así? A pesar de la gran fe de María, esa noche debe de haber sido una noche tremenda para ella. Solamente con la certeza de que ella era inocente, era pura, era virgen y no había cometido ningún pecado de inmoralidad. Pero también para José debe haber sido una noche muy oscura. Hay evidencia de que él era mucho mayor que María y ella era su primer amor. Así que esta noticia seguramente lo había dejado abrumado y muy desconcertado. Sin embargo, dice la palabra que a pesar de su dolor, los pensamientos de José se enfocaban en cómo podía ayudarle a María para pasar esta vergüenza pública. Algo terrible, dice la palabra de Dios, que en esos tiempos, cuando una mujer era encontrada en algún acto inmoral, era apedreada, moría apedreada. Entonces José estaba preocupado por María y estaba pensando en la manera de poder ayudarle. A José le parecía que solo quedaba una sola cosa por hacer. Tal vez hacer algunos arreglos para que María fuera enviada a otro pueblo para tener a su bebé y así evitar la humillación, la vergüenza y hasta la muerte por tener un hijo fuera del matrimonio en su pueblo Nazaret. Pero Dios, siempre fiel a su palabra, siempre preocupado por nosotros, Él no se había olvidado de María, porque el niño que iba a dar a luz era el mismo Hijo de Dios. En ese momento tan crucial, el ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y dice la palabra de Dios que le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Wow, me imagino que tan pronto amaneció, José estaba a la puerta de la casa de María, su rostro radiante de alegría y tranquilidad para decirle que él ya sabía la verdad y que todo estaría bien, que ya podía estar tranquila. Y esta
es la verdadera historia de María, la Madre de Jesús, que nos muestra y que nos cuenta la palabra de Dios, la Biblia. Sin embargo, algunas religiones han exaltado a María por encima de su posición, mientras que otras también la han considerado como una mujer común y corriente, sin nada especial en ella. Pero ninguna de las dos opiniones es correcta. Como les digo, con todo respeto, en esta serie vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios, no de opiniones humanas, sino únicamente y exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que es mucho lo que podemos aprender de esta hermosa mujer. María era una mujer, por lo que leemos, con un carácter fuerte de carácter, ¿sí? Poseía los dones y la gracia que hicieron de ella una gran mujer. Y aunque algunos la han exaltado por encima de su posición, nosotros no podemos permitir que esto nos impida concederle todo el honor que le pertenece como ese instrumento que Dios escogió para traer a su hijo, a su único hijo, al mundo. El registro de María en la Biblia, aunque relativamente breve, muestra que fue una mujer de una profundidad espiritual y piedad inusuales. Y permítanme resaltar estas virtudes que yo veo en ella como un bello ejemplo para nuestra vida. Seamos hombres y mujeres, aplica igual. Porque esta era una mujer que Dios observó y que vio que tenía un corazón puro y recto para con Él. Y por eso fue escogida por Dios para ser un instrumento de su gracia a este mundo que tanto le necesita. Pues primeramente, yo veo que era una mujer valiente. El hecho de que se condujera bien en presencia del ángel demostró que era una mujer muy valiente. Como les digo, imaginemos el asombro de tener una visión de un arcángel frente a nosotros. Pero ella tenía un espíritu tranquilo, un espíritu confiado en el Señor. También yo veo en ella una mujer de mucha fe. Si es difícil pensar en el milagro de la encarnación, como lo dijimos en la primera lección, imagínense lo difícil que fue para ella pensar que Dios mismo no solamente se haría hombre, sino que sería concebido en su propio vientre, que Dios se haría hombre y sería concebido en su propio vientre. ¡Wow! ¿Qué fe se necesita para eso? Aún así, ella creyó en el mayor de todos los milagros, contra toda probabilidad humana. Y por eso Elizabeth le dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Y esto me lleva a clamar a Dios y decirle: Señor, permíteme creerte siempre. Ayuda mi fe, fortalece mi fe para no dudar nunca de ninguna de tus promesas. Porque aunque mis ojos vean otra cosa, yo necesito permanecer firme con mis ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de mi fe, sin dudar, así como María. También veo que María fue una mujer humilde. Y ella manifestó esta virtud al olvidarse de ella misma. No parecía pensar en sí misma como digna o indigna de la misión que le fue encomendada, sino que María únicamente se enfocaba en Dios. Y esto lo podemos ver porque no pensó en las consecuencias, en la vergüenza que ella tendría que cargar, en las incomodidades y los sacrificios que tendría que hacer. Con los planes que seguramente ella ya tenía para su vida, cambiaron completamente, radicalmente, pero eso para ella no tuvo un peso. ¿Por qué? Porque lo que deseaba era agradar a Dios y serle útil. También veo que María fue una mujer con una gran pureza de corazón, revelada en su canto profético lleno de gozo, el canto que acabamos de leer cuando se encontraba con Elizabeth. Solo un corazón puro se puede regocijar de esa manera cuando siente la presencia de Dios. Y mi oración es que
el Señor nos permita estar tan conscientes de la presencia de Dios, que podamos vivir en ese gozo indescriptible, ese gozo que solamente el Señor puede dar, aún en medio de circunstancias adversas como las que estamos viviendo. Porque no es lo mismo felicidad que gozo. La felicidad se basa en las circunstancias, pero el gozo se basa en la conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. También veo a María como una mujer sabia y sumamente prudente. Su vida estuvo llena de misterios que estaban mucho más allá de ella. Sin embargo, nunca dejó de reflexionar sobre ellos mientras esperaba su desarrollo. Vemos que nunca habló de la visión que tuvo, de la experiencia que tuvo, de lo que Dios le mostraba antes de tiempo. Siempre esperaba a que Dios desarrollara y cumpliera lo que había dicho. Siempre que le fue posible, estaba cerca, presenciando el desarrollo también del ministerio de Jesús. Dice la palabra que fue testigo de la escena de su crucifixión, así como de su resurrección. Y ella, junto con otros y sus demás hijos, porque María no siempre fue virgen, la palabra de Dios dice que tuvo otros hijos con José. Ella y sus otros hijos también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esto lo vemos en Hechos. Entonces vemos que fue una mujer que siempre estuvo al pendiente del ministerio de Jesús, reconociéndolo a Él como el Hijo de Dios. También veo en ella a una mujer que ejerció la paciencia. Durante sus largos años de espera, después del nacimiento de Jesús, la palabra de Dios no nos habla de que hubiera más coros de ángeles, ni más estrellas anunciando eventos. No hubo más peregrinos buscando al Salvador, ni llegaron reyes a postrarse delante de Jesús. Solo un gran silencio permaneció por 30 años. Y yo me imagino, ¿qué pensaría María en esos 30 años? Durante todos esos años reflexionaría constantemente en su corazón sobre las cosas que el ángel le había dicho. Cuando se encontraba en su casa, aquel día que recibió esa revelación tan tremenda sobre su concepción milagrosa por el Espíritu Santo. Pues aparentemente María nunca dudó del mensaje del arcángel Gabriel, porque aún antes de que empezara el ministerio de Jesús, si leemos la palabra, en aquella boda de Caná de Galilea, donde María, Jesús y sus discípulos fueron invitados, dice la Biblia que cuando se acabó el vino, María le dijo a los que servían: haced todo lo que Él os diga. Porque ella seguía reflexionando en el mensaje del ángel, y ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, con una misión asignada, y que en el tiempo perfecto de Dios iniciaría su ministerio, ese ministerio de salvación, de redención, para salvar al mundo de sus pecados. Que Dios nos ayude a desarrollar todas estas virtudes que vemos en esta hermosa mujer para vivir una vida agradable y útil en las manos de Dios. Y de esto se trata esta serie, que podamos aprender lecciones aplicables a nuestra vida el día de hoy, pero que también podamos tener una mayor visión de quién es Jesucristo, de lo que Él significa para nosotros, de la importancia de tener una relación genuina y profunda con Él, de la importancia de no caer en la religiosidad y en el legalismo, pues esto solamente nos va a cegar y no nos va a permitir ver la verdad de Dios, no nos va a permitir escuchar la voz del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a tener ojos
y oídos espirituales para ser sensibles a su voz y que nos permita ser obedientes a todo lo que Él nos pida, puesto que cada uno de nosotros tiene un llamado y algo establecido por Dios para cumplir en esta tierra. Que Dios los bendiga mucho y no se pierdan la próxima semana para continuar con esta serie basada en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios les bendiga.